Bueno, del fútbol, qué país futbolero que es Santa Fe, ¿no? Voy a tener que traer un colonista porque si no los colonistas me van a matar. Pero estuvo Luciana hace poco tiempo. Tampoco hay mucho en el menú colonista como para traer también. Pero bueno, estuvo Pipo Debó y ahora vamos a hablar sobre un tema muy candente que se trata de un tema penal en la ciudad de Santa Fe, acusado de abuso. Juan Trigatti, profe de educación física de una escuela del norte de la ciudad de Santa Fe, que fue absuelto de culpa y cargo, con un buen planteamiento de la defensa, en este caso, de Trigatti y de su familia estuvieron acá, recuerdan, no solamente la abogada, sino también el matrimonio, que ha dejado secuelas también, con problemas de salud. La comunidad educativa, y esto no pasa siempre, la comunidad educativa, nosotros lo decíamos, a favor de este profe de educación física como Juan Trigatti, los gremios, ANSAFE y SADOP, apoyando. Esto no pasa, no pasa, porque los gremios generalmente no se la quieren jugar, los docentes, ustedes saben cómo son los docentes, muy conservadores, tampoco se la juegan por el que está al lado ni por el amigo de 30 años. Pero sin embargo, dijeron no, Juan es un buen tipo, se están equivocando. Y la justicia falló a favor de las pruebas que había y también seguramente escuchando muchas de las cosas que se decían en ese momento. Pero ahora hubo una apelación de Fiscalía y de la querella, con acusaciones muy duras hacia fiscales y hacia las abogadas de la querella, y una audiencia el viernes próximo pasado, en donde todas las partes se prepararon fuerte, porque venía un día muy fuerte, muy duro. Y acá tenemos, todavía la tenemos medio agotada, psicológicamente, ¿no? Mentalmente de ese día, la doctora Macarena Oliveras, que fue una de las abogadas, el estudio jurídico que manejó la defensa de Juan Trigatti, que lo sacó a flote. Macarena, ¿cómo te va? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Acá estamos. Bueno, contame un poquito de esta audiencia que fue con mucha discusión, muy duro, que no se supo bien lo que surgió en esta audiencia, en donde se sabe que la querella y los fiscales piden 25 años de prisión para Juan Trigatti por presuntamente haber abusado de una chiquita en la escuela del norte de la ciudad de un jardín infante. Bien, sí, el viernes, fue la audiencia de apelación. La apelación obviamente la habían presentado Fiscalía y la querellante. La querellante está en representación de una de las víctimas. Eran cinco. Son 5 nenas de la escuela Ceferino Namuncurá. Sí. Y, ¿Por qué una? Porque ellas se presentaron con una, o sea, de todos modos ya ahora no podría seguir representando a nadie más, porque la constitución de querellante procesalmente está establecido que las partes, las presuntas víctimas, se pueden presentar hasta la audiencia preliminar. Obviamente eso ya pasó hace bastante tiempo. Con lo cual la querellante solamente representa a una de los papás, digamos, de esta menor. Pero ella en su escrito, y de hecho nosotros obviamente la defensa está establecida con el doctor Barceló y conmigo. El doctor Barceló, digamos, en su contestación en la audiencia, que nosotros lo hicimos en forma oral, no tenemos la obligación de hacerlo por escrito, porque para eso se fija esta audiencia, contestó la apelación de la Fiscalía, que la había manifestado verbalmente el doctor Matías Broggi. Y a mí me tocó la contestación del escrito de la querellante, la doctora Walker Torres, y nosotros una de las cuestiones que observamos es que dentro de su escrito excede la legitimación para lo que le está facultada. Cuando vos apelás sobre los agravios que te afectan, pero en el caso de la Fiscalía y de la querellante, solamente sobre los hechos que acusa. La Fiscalía acusa sobre los 5 hechos, digamos, sobre las 5 menores, pero la querellante sobre una. Claro. Y la querellante se excedió en su escrito,
apeló por todas. Por todas. Eso no corresponde, primero. Después, bueno, hubo un par de forma. En la cuestión formal, netamente formal, ya la querellante excedió su legitimación. Pero más allá de eso, hubo durante la audiencia una serie de cosas que, bueno, la verdad que el tribunal impecable, así como hemos tenido un tribunal en primera instancia con los doctores Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca, que han tenido un comportamiento ético y profesional impecable en todo el juicio, que acuérdense que duró más de 100 horas de debate, 17 días. Un juicio complicado. Un juicio muy complicado, con muchísimas complicaciones, incluso en el momento de tomar los exámenes y contraexámenes, o sea, los testimonios de las personas que fueron ofrecidas tanto por la Fiscalía, por la querella, como por nosotros, la defensa, con muchas agresiones. Que fue otra cosa que marcamos, porque la querellante, por ejemplo, habló de backlash, introdujo este término que, ¿qué significa eso? Que significa violencia hacia las mujeres que operaban, como por ejemplo, bueno, a ver, básicamente defendiendo su accionar, el accionar de la doctora Agustina Taboada. Hubo denuncias muy duras también. Tal cual. Y la fiscal del Río Ayala, cuestiones que quedaron muy evidentes en el debate, con muchas pruebas. Hubo una psicóloga del Servicio Local de la Niñez que tuvo una crisis nerviosa dando su testimonio por las cosas que habían pasado. O sea, ella dijo que no había que entrevistar a las menores y la doctora Taboada continuó adelante con esas entrevistas para luego hacer esos informes que fueron los que se usaron para dejar en prisión preventiva a Juan Francisco Trigatti durante 8 meses. ¿Para qué están las cámaras GESEL? Entonces, las cámaras GESEL venían después, pero en ese momento ellos intervinieron y revictimizaron. Pero parece que no se quedaron conforme con eso. Porque el viernes, luego de las apelaciones, la contestación de apelación, las réplicas, las dúplicas entre las partes, la Fiscalía solicitó, la doctora Morsés Ferro solicitó que el tribunal oyera a 2 de las menores. Estaban presentes 3 madres de... A 2 menores en un recinto donde se estaba llevando adelante... La apelación. La apelación. Tal cual. Llevaron 2 menores, no estaban ahí las 2 menores. Las 2 menores estaban en otro lugar. ¿Corresponde? No sabíamos, nosotros no teníamos idea, nos enteramos cuando hacen el plan. ¿El tribunal sabía? El tribunal tampoco, evidentemente, y obviamente que frente al planteo les dijeron que no correspondía. La querellante metió un recurso de revocatoria en ese momento para que lo resuelva el Pleno. Obviamente el Pleno resolvió. ¿Y ellos qué fue lo que dijeron? Que ellos como jueces tienen la obligación de velar por el interés superior de los menores. Y que frente al derecho de ser oídos que está legislado en la ley de víctima y en el Código Procesal Penal, también está el derecho a no ser revictimizado. Y ellos priorizaban el derecho a no ser revictimizado. Estamos hablando de 2 menores, de las cuales una de ellas, antes de llegar a cámara GESEL, fue entrevistada y revisada ginecológicamente, entrevistada 7 veces por distintas personas y revisada ginecológicamente por 3 médicos, entre los cuales un médico varón. Acuérdense que el médico policial, médico varón, traumatólogo, sin especialización, un cursito de 6 meses, quedó manifiesto en el juicio, la revisó ginecológicamente y le hisopó a esa criatura. ¿De qué edad estamos hablando? En ese momento de 6 años. De 6 años. Una locura. Y entonces, esto sigue, la verdad es que no es a mí, sino a todos, no podemos entender cómo siguen revictimizando esas criaturas. ¿Pero no le ponen un tope a esta situación? Nosotros hicimos, obviamente, nosotros no, sino Juan Francisco Trigatti, Fernanda de Luca en primera instancia ya hizo las denuncias correspondientes ante el Colegio de Abogados por el accionar de las abogadas y... No nos olvidemos que el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se sacaran copias de todas las actuaciones y se remitieran al MPA para investigar el accionar de los funcionarios públicos y el accionar de, por ejemplo, la policía,
por el tema de que no resguardaron las cámaras de seguridad, del personal del servicio local de niñez para ver administrativamente si hicieron lo que correspondía. Todo eso está en stand-by. Las actuaciones sí se sacaron porque nosotros sabemos que la OGJ hizo las actuaciones y las remitió, pero todavía estamos todos en veremos. Lo vi en esa audiencia el fiscal regional, Necier. En esta audiencia no estuvo el viernes, no. En esta audiencia solamente estaban el doctor Matías Broggi, la doctora Jorgelina Moser Ferro, en representación del MPA, y la doctora Carolina Walker Torres como querellante. El doctor Necier estuvo en la primera audiencia del juicio y después en el veredicto, nada más. Pidieron 25 años para tu defendido. Siguen pidiendo 25 años. ¿Y qué dijiste vos en ese momento? ¿Vos sí? Nosotros seguimos sosteniendo que el fallo de primera instancia es impecable y contundente. Es un análisis pormenorizado, muy exhaustivo, de todo el accionar, de toda la prueba. La prueba que ellos, uno de los agravios que decían es que no toda la prueba fue valorada. No, a ver, sí, los testigos de concepto valoraron la prueba que era contundente. Una cosa que cuestionaron, que las clases de educación física, que ellos controvierten que las clases de educación física, él las empezó a dar antes del 16 de agosto del 2021, habiendo ingresado prueba por acuerdo probatorio. Y ellos vienen a decir ahora que sí, está bien, ingresamos la prueba por acuerdo probatorio, pero eso no significa que nosotros estábamos a favor, o sea, que estábamos de acuerdo con lo que decían los documentos. Pero, señores, o sea, ¿para qué acordaron? El acuerdo probatorio es, las partes dicen, bueno, este documento va a ingresar por acuerdo probatorio y estamos de acuerdo en que lo que dice es lo que es. Por ejemplo, un ejemplo burdo, las actas de nacimiento. No traemos al oficial del registro civil para que nos diga que ese acta y la ingrese. La ingresamos porque estamos de acuerdo que el acta de nacimiento vale y acredita el nacimiento de una persona. Ingresaron así los informes de la escuela donde decían, por ejemplo, que había una menor que no había tenido nunca clases con Juan Francisco Trigatti, porque la nena estuvo un par de meses en la escuela y fue antes del 16 de agosto. Sí, recuerdo eso. Dicen que porque Juan Francisco Trigatti tenía planificaciones de clase, significa que las clases las dio igual. Las planificaciones es una obligación de los docentes tenerla. Asistir al lugar de trabajo era una obligación que él tenía, pero las clases no se daban y no es una explicación irracional, no es porque la escuela no quería que se dieran. Había una disposición del Ministerio de Educación que decía que no se podían dar clases y que solamente las clases que se impartían, sobre todo en los grupos más chiquitos, o sea, en los de nivel inicial, porque estamos hablando, acuérdense que los hechos ocurrieron dentro de un nivel inicial. No se podían dar porque el docente de educación física le daba clase a todos los nenes, que eran más de 300 en todo el jardín. Si el docente se contagiaba a uno y había que aislar a todos, no podía ir nadie. Distinto es la docente de sala. Esa docente de sala solo tenía contacto con ese grupo. Si había un niño o un docente contagiado, esa es la burbuja que se aislaba. Sí. Y esto fue así, no solamente para la Ceferino Namuncurá, fue así para todos. Para toda la provincia. No para Juan Francisco Trigatti para protegerlo y decir que los hechos no ocurrieron. Bueno, eso nos llamó mucho la atención. Después o sea, lo de las menores. Y después lo otro que nos llamó mucho la atención es que apenas inició la audiencia, la doctora Jorgelina Moser Ferro también pidió que se los escuche a los amicus curiae. Estaban las representantes, han presentado 4 ONG o asociaciones, 4 amicus curiae, manifestando que el Tribunal de Primera Instancia no aplicó la perspectiva de género, de niñez y de víctima. Cuestión que nos llama poderosamente la atención, porque en el caso Céspedes hubo una ONG, bueno, no es una ONG, es una Asociación Pensamiento Penal, no sé si alguna vez lo escuchaste, Carlos, que se había presentado justamente al revés, desde la defensa, o sea, para el caso de Darío Céspedes, diciendo que, bueno, no se respetaban determinadas cuestiones. La Fiscalía
del río Ayala, Sí. que hoy sabemos que no está, pero sabemos que estuvo originalmente en esta investigación. Ya no debería estar más como fiscal. No debería estar más como fiscal. Pero sigue estando porque hay un paraguas protector en el MPA que la protege. Y la querellante, Walker Torres, porque es la querellante también en ese caso, se opusieron a que los amicus curiae, porque ¿quiénes son para venir a decirle a los jueces lo que tienen que hacer? Y resulta que ahora... Yo pienso lo mismo que en ese momento que la doctora Walker Torres, ¿eh? Porque con el desconocimiento, por más que sean instituciones prestigiosas, si no conocen lo que pasó. Bueno, ahora los estamos defendiendo. Ahora, claro. Todo depende de qué es lo que nos conviene. Ahora, Entonces, sí. este es todo el análisis. Si viene, para que tengas una idea, ellos cuestionaban la actuación, el testimonio de Pablo Soares de Lima, perito, un psicólogo especializado en psicología del testimonio, psicólogo forense. El tribunal, el tribunal acuo, el de primera instancia, no tomó en cuenta el testimonio y tomó en cuenta doctrina científica que incluso la fiscalía y la querellante utilizaron para sus argumentos, para sus alegatos, para todo lo que ellos fundamentaron de sus pedidos. El tribunal tomó ellos, no los tomó a Soares, pero sin embargo, en la apelación, todos contra Soares de Lima, como si el tribunal lo hubiera tomado en cuenta lo que decía. Y no lo tomó en cuenta. Por eso decimos que en realidad entendemos que tanto la apelación de uno como del otro es una mera disconformidad, que no alcanzan los agravios, realmente no hubo estereotipos de género, no hubo violencia de género, no hubo violencia. La única violencia que se ejerció en ese juicio fue de la querellante y de la señora fiscal en algunos momentos frente a determinadas testigos, que generalmente eran mujeres, docentes, y que por su condición de católicas y porque en sus testimonios declararon a favor de Juan Francisco Trigatti, entonces fueron agraviadas al punto de decirles mentirosas, al punto de decirles que eran cómplices, al punto de decir que eran encubridoras. Y no nos olvidemos que en sus alegatos de clausura, tanto la Fiscalía como la querellante, manifestaron que 23 docentes, estamos hablando de 23 docentes que declararon en juicio, estaban todos de acuerdo, como si fuera, acuérdense, la palabra que te acordás que en la otra entrevista te lo dije, la frase de mi papá, el concierto para la mentira. Claro, sí, me acuerdo de esa frase. El papá de ella es el doctor Alfredo Rivera, un abogado prestigioso de quien yo quiero mucho además. Pero cuando dicen la abogada Walker Torres, que yo también aprecio porque ha venido muchas veces acá a este programa, cuando dice, no hicieron tal cosa en los jueces, pero ¿quién eran los que deberían haber asegurado que se produzcan esas cosas? El fiscal y la abogada. Ellos eran los primeros que tenían que presentar la prueba para demostrar que estoy viendo que están haciendo mal las cosas. Bueno, me opongo a esto. Se durmieron. Es que no tenían, no es que se durmieron, no tenían. Realmente el juicio se demostró la contundencia en la cantidad de prueba que sostiene que los hechos no ocurrieron. Y ahí es donde me parece que no son tan honestos ellos con las madres de estas criaturas. Me parece que no están haciéndole ver que realmente no es... El problema acá no es la palabra de las menores. A las menores se las escuchó y se las escuchó en cámaras Gesell. El tema es el contexto. ¿Cómo llega? No nos olvidemos que la primer menor, cuando la revisan por primera vez, y no solamente a la primera médica, psicóloga, asistente social, psiquiatra, otra médica y demás, la nena sostuvo que se había golpeado. Y la que no le creía era la mamá. Podemos entenderla, la mamá, a lo mejor en su miedo de que a su hija le pase, yo soy mamá, lógicamente, ¿le voy a creer a mi hija? Y sí, ¿cuál es su miedo? No lo sabemos, pero sí estamos seguros de algo, que no la escuchó. Pero el problema no era la mamá que no la escuchó, el problema son las operadoras, que se supone que tienen las herramientas, que tendrían que haberle dicho, como le dijo el equipo del Hospital Iturraspe a la mamá, mamá, no hay nada, te estamos ofreciendo que vos vayas al centro de salud al que vas usualmente y que tengas un espacio
de escucha terapéutica para vos, para tu hija, y que sí hay algo, la nena tenga la posibilidad de decirlo. Había un informe que ingresó por acuerdo probatorio del Centro de Salud del Abasto, donde un psicólogo, un año después, vuelve a tener una entrevista con la menor, y la menor seguía sosteniendo que nunca habló de abuso, nunca habló de que le pasó nada. Claro. El espacio de escucha que se le dio en su momento. Con lo cual, ¿cómo es? Entonces, hay un montón de pruebas, realmente, y no se las escuchó a las menores como correspondía. ¿Cómo sigue ahora? Bien, ahora lo legal. Bueno, y una última cosa, la querellante muy preocupada por el tema de las costas. No nos olvidemos que en este fallo, también bastante inédito, condenaron en costas a los vencidos. Los vencidos serían el Ministerio Público de la Acusación y la querellante. Claro. Y la querellante hizo el único agravio en razón de su representado, es precisamente que no se la condene en costas. Creo que me parece que la querellante no ha sido clara con su cliente al decirle que el problema no lo va a tener con nosotros, con la defensa, el problema lo va a tener con ella, porque a ella alguien le tiene que pagar. No nos olvidemos del caso Vanessa Castillo. Claro. Bien, ahora hay que esperar la resolución de segunda instancia, o sea, los jueces, los doctores Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón tienen que resolver. Y luego de eso, bueno, pueden pasar dos cosas. ¿Que apelen ellos o apelen ustedes también? Exactamente. Según el fallo. Según el fallo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sigue en la vía recursiva? Y en la vía recursiva después tenés recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja ante la Corte, bueno, recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La OEA. Y la OEA, tal cual. Y seguimos. Muchas gracias, esperemos que se solucione porque hay mucha gente en el medio que la está pasando mal. Mucha. Y sobre todo las menores. Claro. A este nivel, pensando en que quieran que hable delante de... El caso de Trigatti pasó de nuevo por aquí, por nuestro programa, como siempre. Vamos a tratar de que priorizar a los chicos. La justicia está priorizando a los chicos por lo que nos decía la doctora Olivera, en este caso los jueces, no así todavía los fiscales. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes mañana, si Dios quiere, como siempre, haciendo aquí F5 por Radio Compacto 103.3, por el portal de noticias cfin.com.ar y el streaming C5SF. Chao, gracias.